En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. En Copecaja innovamos cada día porque entendemos la importancia del progreso. Compartimos una visión y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja crecemos juntos. Muy buenos días, lectores del Financiero. Gracias por acompañarnos. Queremos presentarles una nueva edición de Foros de Actualidad, una herramienta que creemos que puede ayudarles a entender y a obtener enseñanzas de nuestro entorno económico y hasta social. En esta oportunidad queremos hablarles del mundo cooperativo, que sin duda alguna en nuestro país ha tenido una alta relevancia. Ha sido muy importante en el desarrollo económico, en el desarrollo social del país. ¿Y quiénes? ¿Cómo? Bueno, desde cooperativas de autogestión, estudiantiles, cooperativas agrícolas, cooperativas de ahorro y crédito han participado en este desarrollo y todas ellas han alcanzado diferentes niveles de madurez y han participado con diferentes experiencias a lo largo de estos años. Hoy en el Financiero queremos presentarles, junto con nuestros patrocinadores como Copecaja y Copeande, los distintos retos, estrategias, tareas de las organizaciones cooperativas y que obviamente están enfrentando nuevos retos y se plantean también nuevas metas. Precisamente invitamos al señor Kenneth Rowe, quien es el gerente general de Ecopesa, una de las cooperativas autogestionarias quizás con más años en este país, para que nos hable de los retos, las experiencias y sobre todo enseñanzas que han obtenido en estas décadas. Don Kenneth, muchas gracias por acompañarnos. Cuénteme, don Kenneth, primero, entendamos qué es una cooperativa autogestionaria y cuál es el contexto en el que también se da Copesa como tal. Ok, bueno, buenos días. Es un modelo muy interesante de cooperativa. Nace por una agrupación de técnicos, o sea, hablemoslo así. ¿Qué es la base de una cooperativa autogestionaria? Es que cada uno de los socios de la cooperativa contribuye con su trabajo. O sea, a diferencia de las cooperativas donde lo que hace es que se reúnen socios para comercializar un producto. En este caso, los socios se reúnen para ofrecer servicios que ellos mismos prestan. Entonces, ¿cómo nace Copesa? Copesa nace hace, bueno, en realidad 59 años, casi que este mes, y vamos a estar cumpliendo 60 años el próximo año. Nace cuando hay un grupo de técnicos que se encuentran con una noticia, que básicamente la empresa que los contrataba iba a cerrar. Entonces ellos se reúnen y dicen, ¿cómo hacemos para echar a andar o para mantener nuestra fuente de trabajo siendo nosotros técnicos calificados en aviación? Y ahí es donde nace la idea de hacer una cooperativa en la que todos, como técnicos, iban a proveer el trabajo, iban a proveer los servicios e iban a organizarse en esa empresa para poder ofrecer los servicios abiertamente a todos los que lo requirieran, a líneas aéreas, a líneas de carga, a dueños de aeronaves que necesitan de estos servicios. Y eso les permite empezar de muy pequeñito. En su momento eran 159, 150 personas las que empiezan la cooperativa, y nace esta cooperativa con apoyo del gobierno, quien después se retira. O sea, ya el gobierno después sale de Copesa. Pero esta empresa se da cuenta que tiene que ir caminando, que tiene que brindar los servicios, que tiene que hacerlo en un marco de
de aviación donde es una industria muy regulada, o sea que es sumamente importante tener el personal calificado y no solamente tenerlo calificado, sino también que vengan otras instituciones y certifiquen la calidad de estos trabajadores. Lo hace Copesa, se certifica, obtiene algo que es muy importante y que pocos lo tienen alrededor del mundo, que es la certificación de la FAA, que es la institución que regula toda la aviación de Estados Unidos, y su contraparte o su parte similar de Europa que se llama EASA. Todas las demás regulaciones en todos los países latinoamericanos se alinean o se homologan a una de estas. Lo que quiere decir es que con eso pues Copesa se abrió el campo para poder ofrecer servicios a todo el mundo, básicamente, a todas las operadores de líneas aéreas. A través del tiempo también se dio cuenta de que para crecer necesitábamos ir renovando a esos técnicos y además de eso ir formando nuevos. Entonces Copesa creó su propia escuela de entrenamiento y basado en un principio de economía solidaria, un principio de beneficio social. Entonces empezó a buscar a aquellas personas que fueran más necesitadas y que tuvieran una pasión por la aviación. Entonces, dentro del modelo toma a jóvenes muchachos que están tal vez en zonas marginales, que quieren progresar, que quieren crecer, y los entrenamos hasta que lleguen a ser técnicos de aviación certificados. Esto es una gran oportunidad. En su entorno probablemente no iban a tener esas posibilidades de crecimiento, esas posibilidades de desarrollo, si no es a través de un modelo como el que tiene Copesa. Esto le genera, creemos, dentro del modelo Copesa, genera también una gran lealtad a la institución. O sea, una vez que usted entra a Copesa y usted ve el beneficio y cómo vamos llevándolo de cero hasta ser técnico y que eso le abre puertas a tener o obtener ingresos que en otra línea tal vez no lo hubiera podido tener, entonces todos los miembros se vuelven extremadamente leales a la institución y están dispuestos a sacrificarse y a ir creciendo, digamos, con la institución. También, al ser todos asociados y codueños, tenemos que ver que existe también una claridad en que todos velan porque se hagan las cosas correctamente, se hagan de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las regulaciones internacionales, que se hagan con calidad y que realmente siempre se esté velando porque Copesa y el nombre de Copesa se mantengan en lo más alto. Dentro de este esquema o dentro de este modelo que sigue la cooperativa, me imagino que en determinado momento también se amplía o se amplió digamos, los servicios que Copesa ofrece. No sé si me puede hablar un poco sobre, bueno, qué comenzaron haciendo y qué hacen ahora, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante, vamos a hablar puntualmente de algunas cosas, de algunos ejemplos, pero entendamos también la labor propia de Copesa, ¿verdad? ¿Qué empezó haciendo y qué hacen ahora? Porque me imagino que ahí uno puede atender un avión desde muchos ángulos. Sí, en realidad Copesa inició ofreciendo lo que se llaman servicios de línea. El servicio de línea es, viene una línea aérea, aterriza en el aeropuerto Juan Santa María y requiere una reparación rápida. Una reparación porque fue detectado en el vuelo que algún asiento pues tuvo una falla o que le dio algún sensor, una luz en alguna puerta. Entonces, esa atención rápida, eso es lo que se llama la atención de línea. Posteriormente, ya se da la necesidad de mantenimientos livianos, llamémoslo así, que eran donde ahora sí voy a llevar el avión a que dure unos cuantos días, a que le hagan un tipo de reparación, un tipo de revisión, pero digámosle que son livianos en el sentido de que no eran grandes intervenciones al avión. Eso ya evolucionó y ya viendo la calidad de los trabajos que ofrecía Copesa y la calidad de sus técnicos, entonces evolucionó digamos, a la máximo intervención que existe en un avión, que es lo que se llama el mantenimiento pesado o el chequeo C. Este es donde básicamente se revisa completamente el avión,
a veces suena un poco como extraño decirlo, pero se abre completamente el avión totalmente y se vuelve a armar. Eso es el nivel técnico más alto que puede tener, y eso es lo que fue ampliando Copesa. Nace ahora una necesidad adicional que tiene que estar relacionada a eso. Cuando yo ya puedo abrir todo el avión y puedo verlo todo por dentro y hago la revisión completa de toda su estructura, conozco por dentro estos aviones, incluyendo toda su electrónica, entonces nos piden el servicio de convertir aviones de pasajeros a aviones de carga. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces hay vamos como en etapas, ¿verdad? Ajá. Empezamos con unos mantenimientos, servicios cortos, muy livianos, fuimos creciendo, se fue dando el reconocimiento de la calidad del técnico Copesa y la habilidad que tenía para hacer cosas más grandes, y al final pues entonces llegamos a esta que es como la máxima intervención, el mayor servicio que se le puede dar a un avión, donde básicamente competimos. Yo creo que lo único que no hacemos es fabricar el avión, pero competimos con todas las estaciones de mantenimiento, de reparación del mundo. Y ahí entonces, pues, vienen y dicen, bueno, ya que ustedes pueden hacer eso, pues, una evolución racional es, conviértame el avión. Ok. Que entendemos es uno de los trabajos, los mayores trabajos que puede tener un avión. Entonces, sí. Ya vamos a hablar de eso, pero me surge una duda, y me parece que es un punto interesante dentro de esta diversificación o de esta ampliación de servicios. Como es autogestionaria, me parece que las decisiones podrían parecer desde afuera como simples de tomar. Pero me imagino que hubo necesidad en algún momento de decir, bueno, nuestra gente tiene capacidad para hacer las intervenciones livianas. Y ya nuestros clientes nos dijeron, ¿y ustedes por qué no hacen? Necesito este trabajo, ¿por qué no me lo hacen ustedes? Tomaron ustedes la decisión, bueno, hay que capacitar a nuestros técnicos, aquí no vamos a capacitarnos, tenemos que ir a ver dónde nos capacitamos. ¿Cómo ocurrió eso, verdad? Porque conforme ustedes iban llegando a un horizonte de suceso, me imagino que tenían que buscar nuevos conocimientos y ampliar capacitación. Sí, no solamente ampliar conocimientos, digamos, dentro de ciertos técnicos, sino también cuando uno dice, bueno, al principio eran 2, 3 líneas aéreas, después ya se convierten en 14, después ya se convierten en 30, después empiezan a ver uno que necesitamos una fuerza laboral mucho más grande de lo que teníamos. Y no solamente eso, sino que al pasar de los años, empiezan también ciertos de los técnicos más expertos empiezan a retirarse. Bueno, entonces tienen 59 años, uno puede hacer la matemática ¿cómo fácil? aseguro la sucesión? Y de ahí se da la creación de una escuela que es la que empieza obedeciendo la demanda de los clientes, a decir, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro personal? Y ahí nacen diferentes relaciones de acuerdos o alianzas estratégicas con diferentes escuelas similares en los Estados Unidos, que entonces nos permiten a nosotros tener acceso a los materiales de entrenamiento y poder realizar el mantenimiento aquí, el entrenamiento aquí. Eso nos abre, digamos, toda la posibilidad. Ahora, áreas específicas donde nosotros vimos el crecimiento. Anteriormente los aviones, hace 60 años, eran más mecánicos que electrónicos. Entonces, conforme el pasar de los años, nuevos modelos, entonces, señores, tenemos que enfocarnos a tener la capacitación electrónica, o sea, la nueva aviónica, qué es lo que viene, cómo podemos andar. Y entonces uno se va graduando de aquellos modelos anteriores, viejos, digamos, tipo DS-3, como el que sale en las películas antiguas, hasta los nuevos modelos, donde estamos hablando de los nuevos Airbus, de los nuevos Boeing. Por ejemplo, un 737-800, el NG o el MAX, que son los últimos modelos de Boeing. Entonces estos modelos ya vienen mucho más electrónicos, mucho más cero cables, sino que todos son más actuadores y manejo por señal distribuida. Entonces ese desarrollo que se va dando en tiempo
lo ve la escuela, dice, señores, tenemos que irnos desarrollando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Asimismo, también nos damos cuenta que empezábamos con un grupo pequeño, no sé, 10, 15 personas al año que iban entrenándose, y cuando vemos ahora el crecimiento y la necesidad de la asociación, tenemos aproximadamente 90 muchachos nuevos cada año que vamos desarrollando. Ahora, Hay un asunto que quisiera que me explicara, o que tal vez me ejemplificara de lo que pasa dentro de Copesa. Parte de esto es, caramba, la clave está en ser constantes. Identifican ustedes, bueno, tenemos que hacer esto, no podemos quedarnos, o ustedes identifican que no pueden quedarse atrás con las nuevas tecnologías que llegan a la aviación, pero entonces sí me gustaría que nos contara, bueno, ¿cómo hacen para ser constantes? ¿Verdad? Porque, lo difícil, para mantener esa disciplina. Bueno, no podemos, ustedes dirían que no pueden arriesgar quedarse con tantas personas, un número X, ¿verdad? De que sepan tales procesos. ¿Por qué? Porque algo puede pasar, se enferman y ¿qué hacemos, verdad? Entonces, ¿dónde sacan ustedes el tema de la constancia? ¿Cómo logran esa constancia en la compañía? Bueno, yo creo que la respuesta viene de varias cosas. Una es, estamos en una industria muy regulada, una industria que nos obliga a constantemente tener recertificaciones o reentrenamientos, llamémoslo así. Entonces eso, todos los años, todos los técnicos tienen que pasar por lo que llamamos un curso recurrente. Este curso recurrente toma todos los aprendizajes de todo lo que pudo haber pasado el año anterior, aquellos desarrollos que se ven como que ya vienen, ya están por caer. Entonces esto constantemente se está dando. Entonces eso nos genera un técnico que está consistentemente viendo lo que está pasando, qué fue donde hubo fallas, cómo las vamos a reforzar, y asimismo dónde estamos viendo oportunidades futuras. El otro lado, tal vez de esa consistencia, ha sido la escuela. Digamos, la escuela, ya saliéndonos del marco regulatorio, es la escuela una de las cosas que nosotros consideramos la fortaleza más grande que tiene Copesa. Ahora, ¿por qué la consideramos así? Porque tiene ese entrenamiento dual. Ahora que está de moda, que se hablan de la educación dual, de que una parte debe ser teórica y otra parte debe ser práctica, eso lo tiene implementado Copesa desde hace ya muchos años. Entonces tenemos estos nuevos muchachos que se les da la preparación técnica, se les comparte todo lo que es entrenamiento teórico, pero al mismo tiempo también tenemos los aviones en el taller y ellos pueden participar en su condición de técnicos en preparación. Esto quiere decir más aprendiendo que otra cosa, pero están viendo los aviones que van a atender, están viendo los aviones último modelo. Pero entonces esto significa que hay un muchacho que está muy entusiasmado, que acaba de llegar y que quiere ir al hangar, está desesperado por ir al hangar, pero no está capacitado. Le dicen, no, un momento, usted tiene que ir a clases. Tiene que ir a clases, tiene que pasar por una serie de pruebas, digámosle, básicas primero, antes de que uno diga, bueno, lo voy a llevar a un avión para que haga una labor solo. No, tiene un esquema de supervisión que básicamente lo deja estar en contacto con el avión, pero iniciando con tareas muy básicas y después elevando la complejidad de acuerdo a cómo se ve su cumplimiento y su desempeño. Y evaluando. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que tener un técnico ya debidamente preparado y certificado se requieren 5 años. Entonces, es un trabajo de todos los días. Empezamos más, como le digo yo, en la escuela, con ese inicio más teórico que otra cosa. Después un entrenamiento básico en herramientas. Por ejemplo, a veces existen muchachos que llegan a la empresa que no saben sostener un taladro, o sea, no saben qué hacer con el taladro, mucho menos qué es lo que van a hacer con el taladro en la aeronave, pero más importante, que sepan usar herramientas básicas, que sepan, por ejemplo, interpretar las medidas de un torquímetro o las medidas de una llave milimétrica. Entonces, esas cosas se le van enseñando, en la práctica se le van diciendo cómo esto funciona y entonces él se va habilitando para hacer tareas. 5 años. Eso es comparable con una carrera universitaria. Sí lo es. Es algo complejo y más en la industria que estamos nosotros, donde tenemos que ir viendo, como les decía yo, 5 años adelante, cuáles son los técnicos que vamos a tener
y cómo los vamos desarrollando. Sí, hay que tener como esa idea de política prospectiva de formación del capital humano, entonces. Así es. Ok. Bien, ahora, ese crecimiento que ha tenido Copesa, bueno, ha sido por lo que ya usted nos explicó. Pero ahora, a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Que son 59, nos apuntaba don Kenneth ahora, han pasado por muchos momentos, ¿verdad? Y solo por recapitular algunos, la industria o el sector donde ustedes están ha pasado por una crisis que generaron unos atentados terroristas en el 2001, una crisis financiera que afectó a todo el mundo en el 2008-2009 y más recientemente pues la ya muy conocida crisis originada por la pandemia del coronavirus, que parece mentira, pero todas prácticamente afectaron la industria aeronáutica de manera directa, ¿verdad? La más reciente, el coronavirus, cuando dijeron se cierran todos los vuelos o se cierran los aeropuertos, prácticamente los vuelos quedan súper limitados alrededor de muchos países, que si no es que del mundo. Entonces, este preámbulo me sirve para preguntarle, don Kenneth, bueno, ¿cómo han enfrentado ustedes? Y primero, si los ha tocado, si los han tocado las crisis. Porque uno podría decir, bueno, porque ustedes están en el mantenimiento, en la industria del mantenimiento. Pero si si los aviones no vuelan, entonces no hay que darles mantenimiento. Primero, si los ha afectado esto y si nos puede contar un poco cómo una cooperativa y no una empresa enfrenta estas diferentes crisis. Sí, bueno, yo creo que hay que resumirlo también y ser muy claros. Las crisis nos han afectado duro como cooperativa. Definitivamente estar en la industria de aviación cuando, primero por una orden de seguridad, se envía en aquellas épocas del 9/11, ¿verdad? Que se mandan todos los aviones al suelo y el volar de repente se vuelve de gran incertidumbre. Entonces, como usted bien lo menciona, se baja totalmente la demanda. Ahora, nosotros, como una estación de mantenimiento, nosotros tenemos que dar mantenimiento a aviones, lo que se llama cada ciertos ciclos. Eso quiere decir cada despegue, cada aterrizaje, cada despegue, cada aterrizaje. Varios de esos entonces generan la necesidad de un mantenimiento. Cuando los aviones se van al suelo, entonces eso ya no hay ciclos y de repente se paraliza todo. Entonces sí hay un impacto grande en cada una de estas crisis, como usted lo menciona, se baja la demanda, usted como por lo que acabamos de hablar, yo vengo llevando el desarrollo de lo que es la fuerza laboral pensando en 5 años, entonces tenemos un grupo grande, un costo fijo grande, que de repente ya no hay demanda. Entonces, ¿qué pasa con los técnicos? Inmediatamente pues se entra en ese impacto de la crisis. 0 ingresos, costos fijos altos. Yo creo que esa es una forma de explicarlo muy sencillo. Y ahora viene, entonces, ¿cómo lo enfrenta una cooperativa? La cooperativa, en este caso, de autogestión, donde es claro que todos estos técnicos, socios de la cooperativa, codueños de la cooperativa, no solamente quieren proteger su fuente de trabajo, sino además de eso, el patrimonio que ya tienen acumulado en la cooperativa. Entonces, pueden tomar decisiones que les permiten sobrevivir o sufragar una crisis. Entre ellos, por ejemplo, decidir no sacar capital de la empresa, o sea, no recibir el salario completo, por ejemplo, es una de las medidas que yo encuentro que demuestra esa integración que hay entre el asociado y su cooperativa, donde dice, bueno, no le voy a extraer capital porque necesitamos ese capital para seguir produciendo, aunque sea en un bajo nivel, o para modificar o ver qué otra cosa podemos hacer mientras tanto. Obviamente también la evaluación de las crisis es importante. Cuando se hablaba, pues, por ejemplo, del 9/11, de ser una crisis puntual, digamos, de un momento. Cuando se habla de la pandemia, aunque no fue tan puntual como todo el mundo lo esperó, pero sí se veía que no era posible que estuviéramos en pandemia 10 años. Ahora, cuando se habla de la crisis financiera y de los costos de combustible y otras cosas que estaban por ahí, eso era más difícil de
de predecir cuánto iba a ser el impacto y si iba a tener alguna parte, digamos, como decir, un principio y un fin, sino que eso es algo más incierto. Más incierto. Cada una de esas crisis pues, ha requerido de que se tomen medidas, de que se vea a ver cómo se sostiene la cooperativa, cuáles son sus necesidades, cuáles costos teníamos con urgencia, con prioridad y irlo sufragando. Obviamente también poder llegar a negociar y decir, señores, bueno, hay ciertas cosas que no vamos a poder cancelar ahora, pero pongámoslos más adelante en el tiempo, porque vemos que va a haber una recuperación. La base de cómo sobrevive la cooperativa yo creo que está en ese entendimiento de que no solamente son colaboradores y trabajadores, sino que son codueños de su propio patrimonio. Y que quién va a estar más interesado en mantener, digamos, las dos cosas, mi fuente de trabajo y mi patrimonio, que aquella persona a la cual le pertenece, ¿verdad? Esto me lleva a un asunto que quería preguntarle, y es el ejercicio de la toma de decisiones. Porque como todos son codueños, me imagino que la asamblea, ¿verdad?, es el órgano máximo de Copesa. Pero vamos a ver, a veces hay decisiones que son ejecutivas en una empresa. Y digamos, en una empresa privada, pues tal vez es más digamos, es más, podría pensarse que es más sencillo, ¿verdad? Depende tal vez de menos personas, porque tal vez hay una decisión, se ve en junta directiva y se ejecuta. O algunas, el ejecutivo pues toma la decisión y luego informará. Pero cuénteme un poco sobre cómo es el proceso de toma de decisiones, desde las más sencillas hasta las más delicadas, como la que usted me acaba de comentar. Sí, es complejo, definitivamente no es igual en una empresa privada. Estamos hablando de todavía ir un poco más adentro, digamos. Ahora, para explicar un poco más qué es, al ser autogestionaria, donde cada uno colabora, acuérdese que todos los asociados están trabajando en el día a día. Entonces, a veces mucho de lo que ven o sienten o quisieran en el día a día se vuelve una prioridad para llevar a asamblea. Entonces, estamos viendo, tenemos un diverso grupo de asociados, entonces usted tiene el que es técnico de aviación en sistemas, el de aviónica, el de estructuras, tenemos el otro que trabaja en un taller de motores, cosas. Entonces dependiendo de donde ellos estén, cada uno va a estar diciendo, bueno, aquí lo que me hace falta es tal vez una herramienta, o me hace falta tener un asistente, o vea qué instalación más fea, yo quiero que me la modifiquen. Entonces esas necesidades particulares se van como sumando y se convierten en cómo lo llevo yo a una ejecución. Lo llevo a la asamblea. Ahora, nosotros tenemos en toda cooperativa, usted va a tener la asamblea, que es el órgano mayor, es quien manda todo, quien controla todo. Sin embargo, delega en un consejo administrativo, digamos, un poquito más lo del día a día. Entonces, usted tiene la asamblea completa 2 o 3 veces al año. Esa asamblea es más una cuestión de elementos políticos que de ver, digamos, decisiones ejecutivas, pero le delegan al Consejo Administrativo esa relación del día a día. Ahora, en el Consejo Administrativo es importante, usted va a tener a cualquier persona de los asociados participando. Entonces, no importa dónde esté en la estructura organizacional, puede ser director y puede ser presidente del consejo. Entonces ellos, cada uno manejará sus prioridades de lo que siente que es importante, que se debe hacer, y posteriormente a eso viene la estructura más ejecutiva. Ya viene la gerencia general y los directores me pregunto funcionales. Si ese consejo, al tener miembros, a tener una pluralidad alta de esos miembros, me imagino que le permite entonces a los miembros, aunque no sean de un área específica, conocer problemas, necesidades de otras áreas. Sí, y ahí básicamente la información es transparente, pueden conocer cualquier otra área si la quieren conocer, en el bueno y el mal sentido de la palabra. Digamos. O sea, me puedo enterar de las, cosas o pequeñeces de un departamento porque puedo y tengo acceso a la información.
así como que también puedo entender si un departamento le hace falta algo, cómo lo apoyo, cómo le ayudo. Muy importante ese directorio o ese consejo administrativo también no necesariamente tiene una visión estratégica a futuro. Entonces, una de las partes importantes es ver cómo se comparte esa dirección estratégica. Le corresponde mucho al gerente general. Hay cambio de consejo cada 2 años. Una parte, digamos. Entonces, la mitad cada 2 años. Entonces, ¿cómo ponemos al día a los nuevos directores en todos los proyectos, digamos, de mediano y largo plazo que se están haciendo? Y ver qué contribución o qué preguntas tienen, ¿verdad? Porque esto también puede dictar cambios de dirección. Ahora, lo que se trata en una cooperativa madura es que los cambios de dirección no sean de que voy para un lado y me devuelvo, sino que podamos ajustar con elementos claros de análisis de a dónde se quiere ir alineando la cooperativa. Pero como le digo, esto es muy diverso, entonces hay que entender los intereses, hay que poner pues, mucha atención de dónde nace, qué cosa, y cómo podemos entre todos, entre la misma gerencia y el consejo, llegar a encontrar ese camino que es el que nos va a marcar por los próximos meses y que debiera permitir que se tomen las decisiones más ejecutivas. Además, me imagino que, don Kenneth, esta sintonía del consejo tiene que darse en todo sentido y con toda la estructura de la cooperativa, porque usted me comentaba antes de que, por ejemplo, la formación de los técnicos, ustedes la proyectan para 5 años, porque toma 5 años. Entonces, eso es solo un ejemplo de en dónde tiene que estar en sintonía el consejo. Sí, tenemos, digamos, no es fácil. Yo creo que hay que empezar por ahí, que es extremadamente complejo, porque hay que empezar por estar todos con la misma visión de análisis de una industria que cambia constantemente. Entonces, por lo menos entender estratégicamente qué está pasando en nuestro entorno, hacia dónde queremos movernos, hacia dónde tenemos fortalezas, qué es lo que queremos ir desarrollando y poder establecer los caminos de cómo vamos a ir haciendo qué cosa. Eso también, pues vamos a tener gente en el consejo que lo mide y lo dice, bueno, sí, yo entiendo el camino estratégico, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo si yo estoy por pensionarme? ¿Qué pasa conmigo si yo soy apenas entrando a la cooperativa? Entonces hay unos ciertos conceptos que al final pues hay que tratar de redondearlos y que eso permita que la cooperativa vaya caminando. Ahora, no es sencillo, creo que Copesa pues en sus 60 años ha cometido errores como todas, pero también ha aprendido de esos errores y le ha permitido madurar. Entonces va caminando y digo, no voy a decir que Copesa es perfecto, pero sí ya tenemos una visión más clara de dónde queremos ir, cómo nos vamos a mover ahí y lo que necesitamos para hacer. Y me imagino que hay que estar muy atento y muy abierto a que dentro de un año todo puede cambiar perfectamente. Justamente, eso... o 6 meses, o no sé. Especialmente post-pandemia, las cosas cambiaron. Yo creo que hubo un impacto directo, pero inmediatamente después de que ya ahora sí empiezan a volar los aviones, todo el mundo quiere ir a algún lado, porque se siente que me tenían encerrado. Todo el mundo que tuvieron encerrado de repente se acostumbró a pedir artículos por internet y que quiere que me lleguen a la casa lo más rápido posible. O sea, todos somos iguales. Yo creo, pedimos algo y queremos que mañana esté en mi casa. Entonces eso ha tenido un impacto directo en la industria. Precisamente que quería para finalizar, don, que me comente sobre ese impacto reciente que tuvieron con la pandemia. ¿Qué fue en lo que, si me puede brindar detalles de este ejemplo, qué fue el cambio que tuvieron que Sí, muy importante. Salimos de una pandemia donde se tomaron medidas para resistir. Ahora, ya solo eso, el poder salir de una pandemia sin haber, digamos, quebrado, es un gran logro para Copesa, porque sabemos de muchos otros talleres de mantenimiento que no tuvieron esa oportunidad. ¿Qué sucede? 2 cosas.
Por un lado, como estaba mencionando, todos pedimos artículos, queremos que nos llegue mañana, y esto sucede alrededor del mundo. Y eso pone una gran presión en que hace falta espacio de carga aérea. Entonces, ¿cómo consigue usted espacio de carga aérea? Primero tiene que haber aviones de carga. Entonces, hay toda una industria que se desarrolla en muy corto plazo, con mucha presión, con una demanda incrementada, donde lo que se andan buscando es gente que pueda convertir aviones de pasajeros a aviones de carga. Y eso es una de las cosas que tiene fuerte Copesa. Entonces, empezamos a ver una industria que se desarrolla, que nos pide a nosotros servicios y que nos dice, mire, por los próximos 10 años ustedes pueden estar convirtiendo aviones. La otra cosa que sucede es, los aviones se fueron a parqueo. Inmediatamente en una industria tan regulada como la aviación, cuando salen de parqueo, lo primero que tienen que hacer es un mantenimiento. Entonces, se infla la demanda de necesidades de revisiones y de chequeos de mantenimiento porque hubo aviones que estuvieron parqueados un año. Entonces, todos esos aviones, más los aviones que vencen en el siguiente año, entonces tenemos una demanda incrementada. Una presión en la demanda. Una presión. Más que adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué le sucede a Copesa? Así como la afectó la pandemia en el tiempo de parada, inmediatamente después todas las velas están a favor. ¿Y qué sucede con Copesa? Copesa ya hoy tiene vendido todo su espacio hasta mayo del 2023. El año pasado tuvimos que rechazar cerca de 80 aviones. Entonces ya nuestro problema y nuestro horizonte cambia. Es un impacto grande. Necesitamos más espacio. Necesitamos más gente. Entonces ya ese es uno de los primeros cambios, así como de la noche a la mañana, podemos decir. Y que no son decisiones fáciles. Donde ahora decimos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos más espacio. Ahora, ¿cómo consideramos aquellos que tienen relación o intervienen en algunas de estas decisiones? Como por ejemplo, el gobierno de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica en cuanto al espacio cercano al aeropuerto Juan Santa María. Entonces, pues ya tenemos con ellos una conversación, estamos viendo a ver cómo hacemos para poder acelerar el proyecto que se ha llamado de traslado de Copesa. El mismo gobierno nos dice, vea, nosotros no tenemos dinero en este momento, no hay prioridad de moverlos, y nosotros le estamos diciendo, mire, nosotros tenemos toda la prioridad del mundo, nosotros no podemos seguir rechazando aviones, queremos crecer, tenemos una gran oportunidad de insertarnos como uno de los grandes operadores en Latinoamérica de mantenimiento, pero necesitamos más espacio. Entonces, esos son como tal vez esos cambios que vos mencionás. Bueno, ¿podemos hacer y crecer en conversión de aviones? Claro que sí. Nosotros firmamos un contrato con Boeing, que es el nombre más grande en aviación del mundo. Somos un aliado estratégico para hacer conversiones para Boeing. Tenemos lo que se llaman 2 líneas o 2 aviones en todo momento en conversión. Y ellos mismos nos dicen, señores, debido a todo el reacomodo de las cadenas de suministro, queremos otras 2. Ese es un crecimiento del 100% en conversión. Y por el otro lado, tenemos a los operadores de línea, o los operadores de pasajeros, donde nos dicen, vea, nosotros queremos tener una estación de mantenimiento, y ellos lo dicen así, al sur de la frontera. ¿Qué nos pueden ofrecer? A la fecha de hoy, este año, hemos rechazado más aviones que todo el año pasado. Y como le digo, tenemos vendido hasta mayo del año entrante. Entonces, creo que ahora son los problemas bonitos de tener, pero no dejan de ser problemas. Sí, no son decisiones sencillas, que no dependen necesariamente, como ya usted me lo explicó, no dependen solamente de Copesa, hay otros actores que están No, ahí. y ahora vienen decisiones grandes en la función de estructura, tanto de asociados como de consejo, porque estamos hablando ahora sí de un megaproyecto de expansión. Ya no estamos hablando de hacer un pequeño hangar, sino una instalación nueva. Estamos hablando de inversiones cerca de los $80 millones. Justamente eso le iba a preguntar. Entonces, ¿de cuánto? Ya ahora viene un cambio, hay una visión. Bueno, esa inversión, ¿para cuántos años adelante son?
hay que verlo de esta manera, es para los próximos 60 años. Entonces, tenemos que alinearnos todos y estar seguros de cómo queremos hacer eso, porque eso es lo que le va a garantizar a Copesa no solamente cumplir los 60 años, sino qué pasa de ahí en adelante. Recapitulo, don Kenneth. Entonces, en la hoja de proyectos de Copesa hay un plan de inversión de $80 millones para 60 años. Yo diría que la inversión es más corta, pero digamos en ejecución, estamos hablando que esos $80 millones serían en los próximos 5 a 7 años. Y con eso garantizar tener la infraestructura para poder operar por unos 60 años más. Bueno, don Kenneth, yo creo que ya abusamos bastante de su tiempo. Fue súper interesante la conversación. Siempre hay, yo creo que en todos los campos siempre hay cosas nuevas que contar, hay enseñanzas de lo que hemos vivido. Espero que esta conversación que he tenido con don Kenneth les sirva a ustedes para entender, para sacar notas, ver qué podemos aprender de otras experiencias. Ya lo dijo don Kenneth, no es fácil, no es sencillo, hay muchas cosas que mejorar, pero en eso estamos constantemente y es nuestro interés poder llevarles a ustedes estas conversaciones para que les ayuden precisamente a formarse y a mejorar todos los días. Les agradezco muchísimo. Don Kenneth, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como le digo, bueno, tal vez unas palabras finales. Ahora que mencionaste de la búsqueda de hacer las cosas mejor, yo creo que el modelo cooperativo en eso es muy bueno. O sea, nos permite tener esa flexibilidad de constantemente crecer. Hay áreas de desarrollo en Costa Rica que se pueden todavía desarrollar. Yo soy un fiel creyente en el cooperativismo en ese sentido. Y tener empresas tan grandes como cualquier multinacional. O sea, aquí tal vez sí me gustaría dejar eso, cuando estamos hablando de esas inversiones y a dónde nos vamos a insertar. Copesa tiene aliados como Boeing, o sea, estamos hablando a ese nivel se reconoce la calidad del trabajo que realiza y así lo podríamos hacer en Costa Rica para muchas otras cosas. Muchísimas gracias, don Kenneth, por esas palabras. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las cooperativas estudiantiles? ¿Cómo se organizan? ¿Y cuáles son los casos de éxito que tenemos en este país? A continuación, invitamos al señor Freddy Zúñiga, quien nos brindará una perspectiva de este sector en el país. Bueno, buenos días, un placer estar acá. Hoy me invitan acá, el Grupo Nación, agradecido por la invitación para hablar un poco del cooperativismo escolar. No podemos hablar de cooperativismo escolar si no tenemos el panorama general del cooperativismo. Para mi concepto es lo mejor que existe, es el trabajo en conjunto, es la forma en que se puede hacer negocio, es una forma cultural, es una forma de que la sociedad pueda salir adelante. Es más, creo firmemente que si se puede cooperativizar el país totalmente, podemos salir adelante. Y en eso, en Costa Rica, hay una ley que obliga a que el cooperativismo se dé tanto en escuelas como en colegios. Y esa es la ley 6437, está desde el 30 de abril de 1980, y es una ley que se cumple a medias. Sí se da el cooperativismo, hay inclusive cooperativas escolares en 305 centros educativos de este país de una forma bastante exitosa. Ellos vienen con pequeños proyectos y hasta proyectos bastante grandes, pero el resto, los que no tienen cooperativas, no lo dan tan de lleno esta obligatoriedad del cooperativismo. Una de las cosas que se deben hacer
según la ley, es llevarla a la práctica mediante los ejes transversales. Es decir, si el profesor de matemáticas va a dar un tema ahí social de cualquiera de sus cosas en matemáticas, entonces puede incluir el cooperativismo ahí. Ejemplo así básico, que diga el profesor de matemáticas, mira, tenemos 5 naranjas, las queremos repartir entre Juan y María, y entonces le corresponden 2 naranjas a María, 2 a Juan, y una solidariamente se la vamos a regalar a Freddy. Entonces, esto es cooperativismo, comenzar a enseñar valores, comenzar a enseñar principios, comenzar a enseñar que todo se puede realizar de una forma conjunta, donde cada uno pueda dar lo mejor de sí, no olvidándose del compañero. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, hace 2 años, el lema era que nadie se quede atrás, y eso es lo mismo que se tiene que hacer en el cooperativismo escolar. Algo importante, esto es como es una ley, también hay un reglamento que la rige, y ese reglamento viene del Ministerio de Educación Pública, donde hay un departamento de gestión de empresas y educación cooperativa que trabaja muy bien con todo lo que conlleva el sistema estatal, que muchas veces no tienen el brazo suficiente para llegar a todas las personas. Pero ahí buscan hacer siempre lo mejor, y son los que mantienen a estas 305 cooperativas en orden. Importante indicar que cada una de las cooperativas tienen su cédula jurídica, tienen sus consejos de administración formados, tienen sus comités, tanto de vigilancia como de educación. En algunos casos tienen también un tribunal electoral que hace que las cooperativas funcionen como una empresa totalmente constituida. Igual tienen que pagar impuestos, facturar y todo lo que hace una empresa normal, con la diferencia que son niños y jóvenes los que los atienden, con un docente a cargo, que el Ministerio de Educación lo nombra y es el que lleva este programa dentro de la institución. Dentro de lo que les indicaba del reglamento, este reglamento es el 33059 del MEP, donde se regula ya toda esta base que tienen las cooperativas. Y aquí lo importante es ver que las cooperativas funcionen con una personería jurídica que tienen que estar actualizando, tienen su cédula jurídica registrada en el registro público. La diferencia de una cooperativa de adultos que la maneja el Ministerio de Trabajo en organismos sociales, las estudiantiles se manejan desde el Ministerio de Educación Pública. Y esto hace que el Ministerio pueda velar también por los recursos que está invirtiendo en cada una de las cooperativas. Lugares así donde el éxito ha sido grande, donde ha sido bastante bueno, son muchos. Pérez Celedón es uno de ellos, la zona sur, Golfito, La Cuesta, Paso Canoas, ahí también hay cooperativas de mucho éxito. En la zona norte, San Carlos, es quizás la cuna del cooperativismo y ahí se manejan muchas cooperativas en las instituciones. Y en la zona de occidente, San Ramón, Naranjo, Palmares, ahí también hay un gran número de cooperativas escolares que funcionan de una manera bastante buena. Viendo el reglamento, todas las cooperativas deberían de funcionar de una forma buena. ¿Por qué? Porque el Estado dice el reglamento que tiene la obligación de fomentar este cooperativismo
en cada institución que ya tiene una cooperativa y brindarle todo lo bueno para que ahí se dé. También las universidades deberían de estar formando a cada uno de los docentes que salen para que tengan buena funcionalidad en cuanto a estos ejes transversales que les comentaba al inicio. Acá en Costa Rica hay varios organismos cooperativos que colaboran mucho con la parte del cooperativismo escolar y uno de ellos principalmente es el Cenecop. El Cenecop busca y lucha por formar jóvenes de estas cooperativas para que también tengan sus emprendimientos. Hay ideas que vienen saliendo también del CONACOP para formar una oficina de atención a las cooperativas escolares y juveniles que se puedan formar, porque el cooperativismo lamentablemente se ha venido envejeciendo. Ya nosotros los cooperativistas todos los años cumplimos años y cada día estamos un poco más grandes y necesitamos buscar esos cuadros de reemplazo. Que más que cuadros de reemplazo serían comenzar a hacer un empalme generacional, donde los jóvenes luchen junto a los que ya no estamos tan jóvenes a buscar formas y nuevos negocios que se pueden realizar desde las cooperativas. Aquí parte de lo importante que se da es que año con año las cooperativas comienzan a traer nuevos miembros. Hay aproximadamente 89 en colegios y el resto son en escuelas, y desde el materno, desde lo que llamamos el kinder, comienzan a formarse como cooperativistas. ¿Y qué hacen? Bueno, de todo. Algunos tienen fotocopiadora, otros tienen un bazarcito, otros venden los seguros estudiantiles, otros tienen un emprendimiento ya un poco más grande. Ellos mismos hacen algún tipo de artesanía y la venden, y todo esto ayuda a que la cooperativa comience en su negocio a funcionar. En el caso de éxito, así como que de lo que yo he visto y que se maneja muy bien, en el Liceo de Naranjo es uno de los casos que yo admiro, no solo por la función que tiene la cooperativa dentro del colegio, sino que no se han quedado con un solo emprendimiento, sino que han venido creciendo. Ellos comenzaron, antes de hablar del caso de éxito, el Ministerio de Educación año con año hace una exposición de jóvenes emprendedores que se llama Expo Joven, y ahí salen cualquier cantidad de buenos proyectos que los jóvenes mismos hacen. Y esta cooperativa del Liceo de Naranjo comenzó con una Expo Joven, comenzó ahí a funcionar, y fue con el café. Naranjo es una zona cafetalera y aprovecharon el tener el café a la par y comenzaron a producir jabones de café, y esto los comenzó a llenar de éxito, porque el jabón ya no era solo un souvenir ahí más, sino que comenzó a venderse y comercializarse dentro del colegio, y después comenzaron a extenderlo un poco más. Y con esto ya no quisieron quedarse solo ahí, sino que ampliaron su emprendimiento y comenzaron a hacer cremas, a hacer candelas, a hacer un tipo de champú, y también a tener su propia cafetería en el colegio. Y esto, los jóvenes fueron los que comenzaron a moverlo. Hay una profesora que es muy buena, que está detrás de ellos, pero inclusive ella me ha dicho, ya los jóvenes me están dejando atrás, ellos ya solos están trabajando y ellos solos están haciendo, y comenzaron a producir. Los directores de esta institución, y digo los porque había una señora primero y luego ahora hay un señor, han potenciado que
que todo ese capital humano que viene saliendo de las cooperativas se potencien cada vez más. Y es maravilloso. Yo cuando llego ahí realmente me lleno mucho de ellos porque el entusiasmo que ellos tienen es magnífico. Y lo que uno hace es llegar a asesorarlos un poco en la parte técnica, porque la parte de cooperativismo y la parte de emprendimiento ya la manejan muy bien. Ahora, para agosto, en esta cooperativa se va a dar una exposición de jóvenes emprendedores también, donde ellos van a presentar emprendimientos ya que tienen jóvenes que van de los 12, 13 años hasta los 17, 18. Entonces ahí van a comenzar a presentar todo enfocado en el cooperativismo. También van a hacer una feria para atraer a los niños de escuelas cercanas para que se unan al colegio o se matriculen en el colegio con el plus de tener la cooperativa ahí con ellos. Año con año, cuando ellos llegan, algunos egresan, pero ya los que van ingresando comienzan a instruir a los que vienen entrando para que continúen con todo este proceso que tienen. Y eso no solo se da en el Colegio Naranjo, quizás pienso que es uno de los casos de mucho éxito que hay. Sin embargo, si uno comienza a caminar dentro del país, hay cooperativas que ya hicieron dentro de la institución un edificio para tener su propio lugar donde venden tal vez una soda o un bazar, una pulpería, y comienzan a hacerlo, y ya con recursos propios de ellos, con el permiso de la Junta de Administración del colegio y en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, ellos lo hacen. Todo eso, aparte de que año con año se les genera excedentes que los chicos se llevan para su haber, y ya pueden también disponer de ese excedente que generan para cualquier asunto que ellos quieran poder gestionar. El cooperativismo escolar debe fortalecerse. Es de lo que más se requiere en este país. No solo por cooperativismo, sino por jóvenes que piensen como empresarios, que piensen en negocio, que tengan esa iniciativa de poder aportarle a este país. Y si ellos comienzan a gestionarse sus propios proyectos, sus familias son las primeras beneficiadas. En el año 2020 pude hacer una tesis sobre los jóvenes que están en cooperativas escolares versus los que no están en las cooperativas escolares. Y ellos uno comenzó a ver la gran diferencia. Cuando salen, muchos de los que salen de cooperativas escolares o donde hubo una cooperativa escolar en el colegio, salen con una mentalidad emprendedora. E inclusive algunos pues entran a laborar a algún lugar, pero son expertos en hacer negocio y comienzan a tener diferencia con los que no tienen cooperativas escolares. No estoy comparando la parte académica ni la parte de responsabilidades que ellos tengan, sino la parte emprendedora. Son jóvenes que emprenden. Hay también en Costa Rica cooperativas de educación, que son poquitas, son como 6 cooperativas de educación, que son colegios donde todo funciona cooperativamente, los padres se asocian para que sus hijos estudien ahí. Y esto, bueno, llevó hace unos años a que viniera una persona de Madrid a ver aquí en Costa Rica. Y dijo algo que yo pensé en el momento, bueno, sí se está dando, que es que los jóvenes que egresan siendo cooperativistas tienen que tener una diferencia muy marcada en algo. Y esta diferencia radica principalmente en los valores que se promulgan.
Ellos son personas de respeto, con mucha tolerancia, mucha responsabilidad, con honestidad y dedicados a resolver conflictos, a resolver problemas, porque ya los han vivido. Yo soy de los que siempre les menciono cuando me invitan a dar algún taller o algo donde ellos, de que tienen que mostrarse como personas diferentes, que ellos tienen que siempre ir adelante, que ellos son los que llevan marcado el ritmo de toda la actualidad. E inclusive, se los menciono ahora para los jóvenes que están viendo, les digo, jóvenes, ustedes no son el futuro del país, son el ahora, son el ya. Ustedes son los que tienen que comenzar a brindar todo lo que saben, todo lo que conocen, toda la parte que han venido forjando y que han venido conociendo. Y sobre todo, hacerlo de la mano de la experiencia. No se puede separar ni hacer cosas solos. Deben hacerse en conjunto, deben hacerse en sociedad. Así es como es el cooperativismo. Desde que en Rochdale, Inglaterra, se unieron los pioneros del cooperativismo, fue la consigna: ayuda mutua, trabajo en equipo, construir y sobre todo hacer cosas mejores. Así que, jóvenes, los que están en cooperativas escolares, los felicito por ese paso, y los que no lo están y hay cooperativa en su institución, únanse a ellas y comiencen a hacer cosas buenas por el país. Y si ven que ustedes tienen una buena idea, denla, sáquenla a la luz. Las buenas ideas surgen en mentes brillantes como las que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué valores agregados puede aportar una cooperativa que ha estado en el negocio del ahorro y el crédito durante varios años? ¿Cómo es la comunicación que puede tener con sus asociados? ¿O cuál es el enfoque de la educación financiera que puede aportar? Para esto invitamos a la señora Elizabeth Morales Rivera. Ella es la subgerente de Copecaja, quien nos hablará a continuación de este tema. Buenos días, estimados lectores del Financiero. Ahora contaremos con la participación de Elizabeth Morales, subgerente de Copecaja. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Las cooperativas de ahorro y crédito han ido creciendo y fortaleciendo la economía de sus asociados y sus comunidades. Sin embargo, surgen preguntas al respecto. Iniciemos con el tema de la sostenibilidad. ¿Cuáles son los pilares de sostenibilidad que tiene Copecaja? Ok, Copecaja tiene varias líneas sobre las que trabaja todo lo que es la dimensión ambiental, buscando precisamente, involucrar a todos nuestros asociados, sus familias y todos aquellos que vayan más allá, ¿verdad?, de ese grupo familiar que quiera estar vinculado con nosotros. Entonces, estamos trabajando, temas como temas de bandera azul con la cooperativa, las sucursales. Estamos también trabajando todo el tema, por ejemplo, acabamos de tener una asamblea de delegados el pasado 28. Igual fuimos galardonados con la bandera azul ecológica por la actividad donde se concentraron cerca de 400 personas. Y fue, un evento sumamente interesante porque es tema de que hay que crear una cultura en el tema del medio ambiente, en todo sentido, para todo el enfoque. Y también hemos trabajado una fuente que es el tema de transformación digital, buscando precisamente ese enfoque ambiental y de participación de los asociados. En la parte de bandera azul, ¿qué es exactamente lo que hacen? Nosotros tenemos un edificio muy amigable con el ambiente, tenemos paneles solares, tenemos todo lo que es recolección de aguas de lluvia, que es utilizada, dentro de nuestras mismas instalaciones. Todo lo que son luces, ¿verdad?, son sensibles a la presencia humana. El tema de aguas también y consumo, de temas de aire acondicionado y demás que son inteligentes. O sea, tenemos un edificio inteligente en ese sentido. Y por ahí hemos ido buscando también el tema de consumos energéticos en todo el reciclaje, ¿verdad?, de todos los productos que tenemos a nivel interno. Y en esto obtuvimos la bandera ecológica hace ya 2 años y venimos consecutivamente sumando estrellas, ¿verdad?, a nivel, de varios de los enfoques.
Y estamos incorporando las sucursales, tenemos 7 sucursales, además de oficinas centrales, que también están formando parte ya de ese grupo, ¿verdad? De lo que es el medio ambiente. ¿Y qué resultados han obtenido? Excelente, la gente se ha involucrado mucho, incluso los mismos asociados y los visitantes a la cooperativa, sean asociados o no, se sienten vinculados, porque nosotros tenemos servicio de cafetería para todo el que nos visite, entonces ya ellos van, digamos, conociendo cuál es la estructura que tenemos en tema de separación de residuos y en tema de separación de usos, ¿verdad? Y en el tema también de la economía en cuanto a los diferentes productos que tenemos. Entonces tenemos podríamos decir que el 100% de nuestros colaboradores están totalmente vinculados, delegados que han participado en diferentes eventos que hacemos dentro de la cooperativa. Y como les digo, en la asamblea fue un evento donde obtuvimos un galardón importante, ¿verdad? Por el tema del medio ambiente y de la actividad como se manejó, que fue un salón bastante grande con todo, agua, consumo, ¿verdad? Todo lo que eran botellas y demás, de forma tal de que fue muy exitoso. ¿Desde cuándo iniciaron estos programas? Tenemos ya 3 años de haber iniciado los programas, porque ya tenemos prácticamente 3 años de estar en esas nuevas instalaciones, y eso nos ha permitido ir llevando, digamos, ese proceso. Igual queremos contribuir con el tema de transformación digital, con sucursales virtuales, ya no presenciales, precisamente para contribuir con el asociado para que pueda participar de forma virtual sin tener que hacer desplazamientos o hacer inversiones que también pues de una u otra forma contribuyen con el ambiente. Claro. En esta parte, ¿qué es lo que se tiene? ¿Hay una sucursal que es virtual? ¿Está el sitio web con servicios? Estamos ya trabajando, digamos, la sucursal en este momento lleva alrededor de un 80% de avance. Hemos ido creando una serie de herramientas donde el asociado puede autoservirse, ¿verdad? Con página transaccional, con diferentes herramientas donde pueda no necesariamente desplazarse a la cooperativa para hacer sus gestiones, sino que los puede hacer autogestionables, ¿verdad? Y en algunos casos, pues nosotros le ayudamos, ¿verdad? Con servicios personalizados o con diferentes canales, ¿verdad? También hemos trabajado mucho en el tema de la dimensión ambiental, en la educación, ¿verdad? Sobre el uso de diferentes herramientas, sobre todo porque nosotros tenemos una base asociativa de una edad, ¿verdad? De longevidad un poquito alta, que el uso de la tecnología con la pandemia, pues hubo que llevarlos en ese proceso de educación y que ha sido todo un éxito. Claro. ¿Cuál es la reacción de los asociados con todos estos programas y todas estas iniciativas? Ok, ha sido muy, muy positiva. Realmente ellos han estado involucrados, se sienten muy agradecidos con la cooperativa, porque no solamente somos una cooperativa que se dedica solamente a préstamos o ahorros o a diferentes productos, sino que vamos un poco más allá. Vamos buscando la educación financiera, ¿verdad? Que es parte importante, digamos, de estos procesos en cuanto al tema de cómo manejar sus finanzas, cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? Cómo utilizar las herramientas tecnológicas, sobre todo para aquellos adultos que quieren incorporarse, pero que no están acostumbrados a usar los equipos, porque para los jóvenes es mucho más sencillo. Entonces hemos ido trabajando, ahora que hemos estado muy enfocados en el tema de la ciberseguridad, hemos estado dando también muchas charlas, recomendaciones y mensajes, precisamente para que la gente cuide sus recursos, cuide sus accesos, ¿verdad? Tengan, digamos, precaución y no sean víctimas de estos procesos tan complicados que hemos estado viviendo, y que la cooperativa busca proteger, ¿verdad? Precisamente todos los recursos y los activos que administra, que son de los asociados nuestros. Claro. Ahora usted toca un elemento muy importante, que es el de la educación, la formación y Sí. la comunicación. ¿Qué otras cosas hacen ustedes para contemplar todas estas actividades de forma integral con todos los asociados? Ok, nosotros tenemos varios canales. Tenemos canales como Facebook, YouTube, Instagram, y a través de ellos, ¿verdad? Invitamos y hacemos actividades virtuales. Con todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Nos fuimos liderando, somos líderes en ese sentido de que inmediatamente iniciada la pandemia empezamos a trabajar temas virtuales. En conciertos, por ejemplo, para que la gente se sintiera acompañada a pesar de que estábamos, digamos, en confinamiento, temas de charlas en todo tipo a nivel general, y la participación de los asociados en ese sentido fue bastante grande, bastante amplia, y en esto hemos ido, digamos, contribuyendo a la formación en algunos casos, a la participación, y a través de las, digamos, actividades virtuales hemos tenido una participación de alrededor de 3 millones de personas que han participado en diferentes actividades que hemos tenido, y eso nos permite seguir, ahora que estamos ya más en la presencialidad, continuar dando, porque eso nos permite que todo el
digamos que el país entero, de cualquier parte donde se encuentren, pueden estar conectados. 3 millones de personas, 3 millones de usuarios que, Sí, que han están estado participando en actividades, en diferentes tipos de actividades. En diferentes tipos de actividades. Incluso nosotros en medio de la pandemia celebramos los 50 aniversario y se hicieron muchas actividades virtuales donde participaron muchas personas, ¿verdad? Que fueron partes, asociados, familias y no, ¿verdad? Que incluso después pues, decidieron ser nuestros asociados precisamente por ese vínculo, que no es solamente un aporte, digamos, de participación en la cooperativa, sino que también sienten un valor agregado en la participación de ese tipo de actividades que hemos tenido de forma virtual. Claro. Ustedes tienen poblaciones de diferentes edades. Así es. Sobre todo, ¿cuáles son los rangos? Bueno, ahorita andamos con una población que hemos ido tratando de diversificarla, pero tenemos más adultos mayores, ¿verdad? Pensionados, personas que están pronto a pensionarse, y de ahí viene bajando la escala hasta los jóvenes, ¿verdad? A partir de los 18 años, una persona puede ser, 15 años pueden ser asociados de la cooperativa, y hemos estado también tratando de llegar un poco más, porque ya ahora somos una cooperativa que no solamente está enfocada al sector público, sino también al sector privado. O sea, ya nos abrimos por completo. Claro. Entonces, cualquier persona puede ser asociado a nosotros, y el objetivo es precisamente atraer a los millennials, a los jóvenes, ¿verdad? Y darle todos esos servicios que ellos esperan, ¿verdad? Bajo el enfoque que tiene. Pero y tampoco descuidar, digamos, el bloque del rango que tenemos un poco más antiguos con nosotros, que son los que van arriba de los 50. Hoy andamos en un promedio, digamos, de entre 35 y 45 años el promedio de nuestros afiliados asociados a la cooperativa. La comunicación con cada grupo es distinta. En realidad no necesariamente, pero sí, digamos, tratamos de que todos se involucren en las diferentes actividades. Tenemos una variedad importante, digamos, de eventos que pueden ser, digamos, de interés para los jóvenes, como para los que están en la media o los que están más arriba. Hemos tenido una interesante participación combinada, no necesariamente está enfocada solamente en un sector. Sin embargo, tenemos nosotros actividades, por ejemplo, para momentos dorados, que son para los señores que están pensionados y que están retirados y que son asociados nuestros y que llegan a participar y son sumamente activos. Es interesante la forma en la que ellos... Pero por el otro lado tenemos el bloque un poco más abajo, que son campamentos de jóvenes, ¿verdad? Niños y jóvenes, que antes de la pandemia se hacían presencial, ¿verdad? En una actividad, en un lugar. Después, con la pandemia, se hicieron siempre los campamentos, pero virtuales, y la participación era mucho más amplia y mucho más grande. Entonces fue sumamente interesante la estructura que se estableció, y eso no quiere decir que va a cambiar. Vamos a tener ese híbrido entre presencial y virtual, porque tenemos personas digamos, de larga distancia que se les complica un poquito llegar, pero igual pueden participar porque lo podemos hacer virtual. Eso le iba a consultar en esta etapa, y que digamos que no es todavía pospandemia, pero ya estamos en la actitud de que es pospandemia. Exacto, sí. Y están combinando lo híbrido con lo virtual. Estamos combinando lo híbrido con lo virtual para precisamente mantener ese rango y poder tener una mayor participación, llegarle mucho más, digamos, de una forma más directa a quienes puedan presencialmente y quieran participar, y a los que no, por razones de distancia, trabajo o cualquier otra razón, lo pueden hacer de forma virtual, igual participan en las actividades. Claro. Entonces tenemos ese híbrido interesante que nos permite, y como son transmitidos, ¿verdad? Por los diferentes canales que tenemos, eso le llega mucho más a todos los asociados y a los que no, porque son potencialmente asociados también. En la parte empresarial, ¿qué tipo de programas tienen? Ok, educación financiera es fundamental para nosotros, porque pues todos, no es para nadie un secreto los niveles de endeudamiento que hemos llegado a alcanzar los costarricenses en términos generales, y que bajo las condiciones que hoy estamos, por ejemplo, con temas de precios subiendo, tasas de tipos de cambio y demás, inflación, por todo lo que hemos estado viendo de choques externos, pues algunos asociados llegan a su límite de liquidez muy ajustados, ¿verdad? Entonces necesitamos ir creando esa cultura de educación en temas también de sostenibilidad, propiamente, ¿verdad? En temas de cómo manejar residuos, cómo participar, digamos, de forma interactiva desde su casa, ¿verdad? Incluso tenemos un programa que estamos trabajando pronto para poder certificar los hogares en bandera. Digamos, si yo soy una persona que tengo un conocimiento y aplico reciclaje en mi casa y lo puedo demostrar, puedo otorgarme una bandera azul, por ejemplo. Es un programa que estamos trabajando, pero para ello tenemos que irlos preparando, ¿verdad? Para que ellos se puedan entender cómo trabajar esos programas de sostenibilidad. Claro, okay. ¿Y a nivel empresarial?
También este tipo de programas se están concretando Sí, sí, digamos es que nosotros a nivel de empresa lo que podemos tener como asociados son empresas que son sin fines de lucro. Okay. Entonces sí estamos llegando a las áreas de recursos humanos precisamente ofreciéndoles programas para sus propios, digamos, empleados y que ellos eventualmente pues puedan decidir formar parte de nuestra cooperativa para que sigan recibiendo mayores beneficios. Entonces les ofrecemos estos programas a esas organizaciones con charlas directamente a estos grupos donde tenemos equipo de colaboradores que nos ayudan con esas charlas cuando son requeridas por la misma organización o cuando son coordinadas y recibidas por ellos. Okay. ¿Y a nivel de pymes se incluye ahí también? Igual. A nivel de pymes nosotros tenemos un programa, somos una ventana autorizada para para desarrollo. Okay. Tenemos una línea de crédito disponible y estamos colocando, por decirlo así, créditos, pero acompañando a su vez a esos pequeños emprendedores para que puedan de una forma razonable y concreta y correcta llevar su negocio de forma tal de que no se convierta, digamos, el préstamo en un problema, sino más bien una solución a las necesidades que ellos tienen. Perfecto. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Bueno, nosotros tenemos muchos programas, muchos planes. Tenemos un plan estratégico bastante agresivo para esos próximos 5 años, 22-26. Queremos tener varios servicios de valor agregado, entrar en programas de educación, por ejemplo, pero ya un poquito más técnicos, más formales, en temas de seguros, ¿verdad? En Costa Rica pues no tenemos la cultura de los seguros, pero bueno, con todo lo que vivimos y pasamos, ¿verdad? Es necesario empezar a crear una cultura de seguros para nuestros asociados y las familias y todos los que pues quieran obtenerlo. A su vez también estamos trabajando, viendo ver si podemos trabajar programas de servicios funerarios, por otro lado, y otros programas que tenemos, ¿verdad? Que todos van a ir amarrados y concatenados con la sucursal virtual, ¿verdad? Es una forma de llegarle. Ya nosotros tenemos hoy por hoy la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y queremos de una forma razonable, ¿verdad? Siempre en la dimensión ambiental, ¿verdad? Cuidando los recursos del asociado y a su vez de la cooperativa, que es de casi 33,000 asociados, brindar esos esquemas adecuados. No es darle una tarjeta por colocarla, sino que dársela de forma que sea, digamos, un uso razonable y que no se convierta en una carga financiera para el asociado, sino más bien todo lo contrario, un alivio para las necesidades que tenga. Entonces, en eso estamos trabajando, seguimos formando programas, ¿verdad? De educación. Vamos a trabajar un programa exhaustivo para formar a nuestros delegados en todos los ámbitos que tenemos, ¿verdad? Financieros, ¿verdad? Cooperativistas, o sea, en principios, y a su vez, pues tener, digamos, un asociado informado, preparado, capacitado, con conocimiento y que sus decisiones tengan un sentido técnico y lógico de hacerlo. Hablemos un poquito de la sucursal virtual. Uh-huh. ¿Qué servicios dan ustedes ahí que pueden hacer los asociados? Ok, buscamos en esa sucursal, por ejemplo, una afiliación automática. Hoy por hoy la afiliación requiere... Para aquellos que no son asociados. Para los que no son asociados se pueden conectar y puedan, digamos, buscar información. Tenemos una página web informativa bastante amplia, de forma tal de que cualquier persona que nos busque tenga información de la cooperativa, digamos, en tiempo real. Obviamente hay que encontrar toda la información financiera, de los informes que nosotros presentamos y preparamos, básicamente para que el asociado pueda analizar. Tenemos un sistema de un chatbot, por decirlo así, para hacer consultas, ¿verdad? Que lo tenemos detrás de un equipo atendiendo las consultas. Entonces podría una persona que no sea asociada afiliarse, solicitar beneficios, ¿verdad? Trámites de beneficios de nuestro Comité de Educación y Bienestar Social. Entonces, que son ayudas que tenemos nosotros ya definidas como cooperativa. Al igual, actualización. O becas y cosas así. Becas, ayudas y demás. Ahorita que lamentablemente estamos a la puerta de una tormenta, ¿verdad? Zonas alejadas que siempre son muy afectadas, nosotros inmediatamente nos comunicamos con el grupo de, digamos, de delegados o de personas que estén en esa zona y se les da una ayuda. No es que vamos a solucionarle toda la situación que tenga la persona, pero es un alivio de algo en un momento que es de crisis para ellos, ¿verdad? Entonces, en eso el Comité de Bienestar Social y Educación tiene partidas disponibles para ello, ¿verdad? Nosotros separamos todos los años unas partidas precisamente para ayudar en becas, en desastres naturales, que no quisiéramos usar esa partida, porque eso significa que hay una necesidad más de fondo ahí, pero tenemos ayudas de diferentes índoles, por ejemplo, que no da la caja, que requieren, digamos, algún tipo de ayuda también. En educación igual, ¿verdad? El Comité de Educación contribuye muchísimo en todo el tema de
esos programas de educación que hacemos abiertos, y muchos de los programas que tenemos virtuales también son patrocinados precisamente por el Comité de Educación. De igual forma, puede una persona, ahora que pues nosotros por normativa tenemos que tener una actualización de datos, para con el 8204 y con todo ese tema de los fraudes, pues hay que estar con los datos actualizados. También estamos buscando que a través de esa sucursal virtual se puedan actualizar datos, se puedan hacer transacciones y movimientos, que si yo solicitar un crédito, tenemos una herramienta de cotizador de crédito. Entonces una persona entra a la sucursal, revisa la calculadora, por decirlo así, hace el cálculo y puede saber cuánto más o menos tendría que pagar por un crédito de X montos, diferentes condiciones dependiendo de la línea que quiera. Igual, una vez que está de acuerdo, puede hacer la solicitud inmediatamente y ahí se le va gestionando. Y puede enviar los documentos que están relacionados. Ahora, digamos, con todo este tema de la actualización de la firma digital o de medios digitales para firmar, y que están saliendo, digamos, normativa que eso lo permite, podríamos incluso no necesariamente que alguien se desplace a firmar un pagaré o firmar un documento. Por eso estamos a la espera de que salga un reglamento para poder definir que un pagaré se puede firmar con la firma digital o con algún otro medio de firma. Entonces eso también nos permite a nosotros después en repositorios internos tener toda esa información resguardada para poder hacer la gestión que corresponde. Los expedientes van a estar como electrónicos, ¿verdad? Y lo más importante en el tema de una sucursal virtual, que todos son esos servicios de cara al usuario, es que detrás tenemos una infraestructura de seguridad. De forma tal de que alguien si se conecta, tiene que demostrar que realmente es Elizabeth la que se está conectando, ¿verdad? Y no es alguien que estaba suplantándome, ¿verdad? Entonces tienen que haber medios de, digamos, de identificación. Necesitamos varios medios, qué sé yo, el rostro, la firma, la huella, ¿verdad? Una clave y demás, precisamente para que asegurarse de que no va a haber un riesgo de que alguien esté suplantándome y que vaya a hacer alguna transacción de mi cuenta, ¿verdad? Con mis recursos. Por supuesto que los hackers están siendo muy creativos, ¿verdad? Y buscan las mil formas, pero nosotros sí estamos buscando que esas herramientas sean muy seguras de cara al usuario, para que el usuario esté tranquilo y tenga confianza en los trámites que está haciendo. Claro. Y todo esto además ayuda a los objetivos ambientales que se han Sí, planteado. por supuesto, porque en la medida en la que nosotros le demos la posibilidad a una persona de que está en la zona sur y tiene una necesidad, no se tenga que desplazar hasta una sucursal, y que nosotros no tenemos sucursales en esa zona, sino que tendría que venir hasta San José o Desamparados, por ejemplo, más cerca. Eso implica un transporte, ¿verdad? Ahora que están, digamos, un poquito altos el combustible y los pasajes, entonces eso contribuye con el ambiente. O si tiene que venir en su vehículo, pues aún más, porque tiene que pagar un combustible, un parqueo, transporte, alimentación y demás. Eso contribuye también a ser parte de esa huella de carbono que nosotros estamos buscando contribuir con el medio ambiente. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ustedes y continuamos con este foro de cooperativas del financiero. La sostenibilidad es uno de los valores y una de las prácticas más importantes para las empresas y para las organizaciones actualmente. El cooperativismo no queda exento a esta práctica. Para conocer cómo se desenvuelve el sector y cuáles son las tareas que llevan a cabo en este campo, invitamos a el señor Luis Diego Zamora, gerente comercial de Copeande, quien nos dará un recorrido y un vistazo al camino que ha seguido esta organización en la sostenibilidad. Don Luis Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos aprovechar la experiencia de Copeande para transmitir precisamente lecciones de los procesos que enfrentan la cooperativa y que tal vez le pueden servir también al sector cooperativo, a otras que pasen por procesos similares o incluso a otras organizaciones, empresas o diferentes agrupaciones que pueden tomar nota de lo que está atravesando Copeande en este momento. Don Luis Diego, bueno, básicamente, muchas gracias. ¿En qué consiste ese proceso de transformación por el que está atravesando Copeande en este momento? Bueno, Copeande ya lleva por un espacio de aproximadamente 3 años
definió una nueva visión estratégica de dónde se veía llegando en los próximos 5 años. Y para eso, Sergio, tal como vos lo señalás, definitivamente el primer factor en el que nosotros trabajamos es en el tema de la transformación cultural. Yo que tengo 3 años de estar también en la organización, la cooperativa, por muchos años, casi que por los 56 años que tiene de existir, se había dedicado a atender un segmento tradicional, que era el segmento de los trabajadores del sector público, principalmente del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Seguridad. Y cuando nosotros trazamos ampliar la mira y dirigirnos a nuevos públicos de interés, definitivamente pues lo primero que tuvimos que valorar era si con el recurso humano que en ese momento teníamos podríamos llegar a las expectativas de los nuevos públicos de interés. Entonces, esa ruta, sinceramente, usted que me hablaba de cuáles podrían ser los consejos para las otras organizaciones y empresas, bueno, lo primero es que no ha sido una ruta sencilla porque tras de eso se agregó el tema de la pandemia. Tuvimos que convivir con ambos temas, pero definitivamente en Copeande sí hemos sido como muy perseverantes y disciplinados en primero el momento de trazar la ruta y luego en ejecutarla. Nosotros hemos hecho una transición de personal de aproximadamente un 40% del recurso humano, lo hemos tenido que reclutar de alguna manera, y entonces ve qué interesante esta anécdota, ya que hablábamos de lecciones para las otras entidades, y es que uno por lo general se imaginaría que cuando usted va a contratar en una entidad financiera o en una cooperativa, anteriormente uno se basaba mucho en las habilidades fuertes, ¿verdad? En el conocimiento matemático. Por lo general traías contadores, personas con muchas habilidades, digamos, en esas habilidades duras. Más sin embargo, en el camino nos hemos dado cuenta que el traer personal con una base de habilidades blandas en la circunstancia que vive el mundo, de un entorno tan cambiante, las habilidades blandas son muy importantes. Y voy a dar un testimonio, y es que hace poco nosotros, todos los días yo me topaba cuando iba al trabajo, siempre me topaba un oficial de seguridad de una empresa tercerizada que era como muy caluroso y amable para saludarnos. Entonces, le estuvimos dando un seguimiento no solo conmigo, sino a través de diferentes colaboradores que tenían el contacto con él. Y tomamos una decisión. Quisimos darle una oportunidad a esta persona que, aunque no tenía la formación académica necesaria para optar por un puesto de ejecutivo, quisimos intentarlo con él. Hoy en día, hace poco, él me escribía y me daba un mensaje como de 6 meses después, los logros que él ya estaba alcanzando en resultados. Entonces, uno dice, no sé si hace algunos años las entidades financieras se atreverían a contratar un personal que tal vez no tiene una licenciatura o un bachillerato de la universidad. Esta persona no lo tiene, pero combina con otras habilidades y características que en nuestro caso son muy importantes, como el tema de la calidez en el servicio. Cada vez uno lo nota más, yo creo que nos pasa a todos, en donde sin importar la industria en la que estamos, nos atienden como de una manera más fría y menos cercana. Bueno, para nosotros en Copeande el tema definitivamente del servicio es un tema crítico, no podría decir que lo tenemos resuelto, es un tema de nunca terminar, pero una forma de atacar ese tema, por ejemplo, lo vemos en el reclutamiento. Al tratar de traer personas con otras habilidades, sinceramente estamos apostando a un perfil no tradicional. Eso por ponerte un ejemplo. Sergio, también podría decir que como la organización por muchos años se dedicó a sus segmentos más tradicionales, a la hora de tomar la decisión de la apertura, de ir a los nuevos nichos. Perdón, ahí expliquemos un poco Sí, qué significa esto claro. de la apertura. Hagamos Sí, ese paréntesis. y te agradezco mucho que me lo consultes, porque por lo general las cooperativas, o en este caso Copeande, la gente tiene como en el inconsciente
que únicamente atiende, digamos, al segmento o al sector, digamos, público o a los colaboradores, digamos, del MEP o del Ministerio de Seguridad Pública. Cuando hablamos de los nuevos nichos de mercado, es que la cooperativa ha venido abriendo unas líneas de negocio más amplias, en donde, por ejemplo, tenemos, en este momento estamos incursionando en el tema de pymes, en donde, por ejemplo, venimos de participar con mucho éxito en la Expo Construcción. Fuimos una de las 3 entidades que en su stand tuvo una de las mayores acogidas. Y también estamos hablando de trabajadores del sector privado y personas independientes, o sea, personas que tienen una actividad independiente que por lo general conocemos como autoempleo. Entonces, lo que te quería transmitir era que no solo es en el front office o en la ventanilla que hemos tenido como que ser muy creativos en el personal que estamos reclutando, sino que en las áreas de back office, sinceramente, hemos hecho esfuerzos por traer un personal con unas habilidades más amplias, con un conocimiento más amplio, no solo específicamente del sector cooperativo, e inclusive no necesariamente solo de la industria, porque cuando usted ve, digamos, las organizaciones a veces somos muy dadas a como solo vernos en la competencia con nuestros pares, pero definitivamente en otras industrias hay muchísimas oportunidades. Ahora, ¿por qué es importante ese cambio, esa transformación desde las personas, la cultura? Me imagino que todo a lo interno cambia por la decisión de abrir las afiliaciones a todo público. Tengo entendido que es a todo público, porque cualquiera podría pensar, obviamente, bajo error, que pues simple y sencillamente es una decisión, pero no lo es, no parece algo tan sencillo. Sí, Sergio, y me parece muy importante lo que señalas, y creo que nos pasa hasta en los diferentes niveles de nuestra organización, porque muchas veces cuando uno toma una decisión como el de aperturar, digamos, los públicos meta o la visión, tal vez uno solo está pensando en los resultados que voy a alcanzar o los públicos a los que voy a llegar. Pero detrás de esas decisiones hay muchos factores que posiblemente si viéramos un iceberg, lo que está por arriba del agua es como el nuevo sector, el nuevo segmento. Pero debajo del agua hay muchas decisiones, como el del talento humano que usted tendría que tener con la visión y la mentalidad que se requiere para que pueda gestionar las expectativas que ahora va a tener un público que usted como organización tal vez no estaba acostumbrado. Entonces, para nosotros, Sergio, sinceramente, te voy a decir, y tal vez haciendo referencia un poco a la pandemia, nosotros siempre, y quisiera aquí resaltar la visión de nuestra gerente general, doña Alexandra Márquez, siempre ha sido una señora como muy valiente y muy visionaria. Desde que empezó pandemia, Copeande nunca vio la pandemia con ojos de temor, sino que sinceramente los vio con ojos de vamos a trabajar, nos vamos a organizar y vamos a planificar a dónde vemos la organización en los próximos años. Y de alguna manera eso fue lo que hicimos. Ok, ahora, esta transformación, ¿qué áreas ha tocado? Porque estábamos hablando, ahora usted me mencionaba del personal, sí. Pero vamos a ver, ¿ha tocado otras áreas u otros temas, no necesariamente? Sí, yo te podría decir que son varias dimensiones las que esa decisión toca. La decisión de la arista del personal, definitivamente. La arista de la visión estratégica, esa es crítica, porque si la organización no tiene trazado para dónde va, es muy difícil, digamos, que llegue a su destino. Y también, si no hay una visión, ¿cómo podrías contratar al personal que responda a la visión que está plasmada? Te diría que otro elemento muy importante es el de los segmentos de interés, porque en esto la industria financiera, y de alguna manera nosotros hemos tratado de aprender de otras experiencias, a veces es muy agresiva en los procesos de apertura. En nuestro caso, sinceramente, hemos querido hacer esa transición un poco como más paulatina, más ordenada. Entonces, la definición de los segmentos de interés a los que nos queremos dirigir, esa definición es muy importante. Le podría decir que como un cuarto pilar está el tema de la disposición de los canales, y aquí empieza a entrar el tema tecnológico, que definitivamente usted bien lo sabe,
que hoy en día la disposición tecnológica es crítica en cualquier modelo de negocio, pero también está el tema de la red física. Le conversaba ahora anteriormente que en los últimos 3 años, ¿sí? Casi 3 años, Copeande ha hecho una disposición o una movilización de puntos de venta, ha movilizado 7, que es casi el 30%. Lo hizo en pandemia. Entonces, de alguna manera, más bien refuerza lo que le comentaba con anterioridad de qué estuvimos haciendo durante la pandemia. Entonces, la disposición de los canales para mí es el cuarto factor porque el canal, ya sea telefónico, físico o digital, es un elemento fundamental, digamos, del modelo de negocio que usted diseña. Y finalmente, para terminar, le diría que está el tema de la propuesta de valor. Nosotros somos, estamos muy enfáticos, digamos, muy concentrados en estar ajustando constantemente la propuesta de valor. Porque cuando vos estás yendo a nuevos públicos, esa propuesta de valor no puede ser estática. Entonces, por la propuesta de valor puedes entenderse los productos, puede entenderse los servicios, Tiene que llegar con algo muy sólido, precisamente. Si voy a ir donde un público que antes no tenía, tengo que prepararme muy bien para ir a llegar donde ese público con una propuesta muy Así muy es, sólida. y por eso ve que uno podría decir, no, nada más nos propusimos ir a los nuevos segmentos, pero no. Vea que detrás de esa decisión yo te hablaba y te resumía algunos pilares que definitivamente tuvieron y tienen que suceder para poder dar de manera ordenada ese paso, porque si no, eso posiblemente podría tener implicaciones en tu modelo de negocio. Creo que ahora que hacías referencia al tema del sector cooperativo, el sector cooperativo es un sector muy pujante. Cuando usted ve los números de crecimiento de los últimos años y prepandemia, por lo general son de 2 cifras, de 2 dígitos. Entonces, el sector cooperativo como un todo es un modelo bastante interesante por la combinación que hace del tema económico, social y ambiental. Y creería, por los números que nosotros también venimos estudiando, que lo que viene realizando Copeande en ese periodo es de destacar. Ok, ahora, ya que hablamos de este tema, de ir a diferentes públicos, bueno, que no es tan sencillo, sino que usted lo mencionó antes de establecer a quienes le van a llegar. Esta tarea no es fácil si se mira desde el punto de vista de competencia. En un mercado como el costarricense, donde hay múltiples entidades financieras, ¿cómo ha sido la experiencia ahí de esta cooperativa de Copeande al enfrentarse a la competencia que no es pasiva, que no es sencilla, que usted lo dijo antes, es agresiva, se mantiene muy activa? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, verdad? Porque Sí. las cooperativas las vemos más bien cada vez más compitiendo, ¿verdad? Sí. Creo que le puedo decir con mucha satisfacción que el estar en un ambiente competitivo, usted tiene como 2 posiciones de cómo lo va a enfrentar, con temor o como una oportunidad. Entonces, en Copeande, sinceramente, vemos a nuestros competidores con muchísimo respeto, los estudiamos mucho. Los competidores hay de varios tipos, están los competidores directos. Cada vez vemos también este tema de las fintech, ¿verdad? Con mucha incursión en el tema de financiamiento, sin los elementos regulatorios. Entonces ahí hay un rol hay un agente que son las fintech, que definitivamente más que verlas como competidoras, tenemos que verlas como aliados, ver en dónde tenemos oportunidad. Entonces yo volvería en esa pregunta al primer pilar, que es el de la transformación cultural. Definitivamente, Sergio, yo te puedo decir que en esta industria usted tiene que tener, y creo que posiblemente por el nivel de especialización que empieza a suceder en el mundo, usted tiene que tener en las diferentes industrias personas con un conocimiento muy específico para que puedan gestionar
los retos que enfrentamos hoy que se avecinan. Entonces, yo te resumiría que, bueno, nosotros esa competencia sinceramente la vemos con muchísimo, la abrazamos, como dice doña Alexandra, que utiliza ese término, la abrazamos y nos exige a ver de qué manera nosotros podemos hacer que nuestra propuesta de valor llegue. Comentaba con usted previo de que a veces uno compite por el presupuesto familiar de las personas. Entonces ve que la competencia inclusive no era solo una entidad financiera, sino que yo le mencionaba a usted que una aplicación como Netflix de alguna manera es un competidor nuestro, porque de alguna manera nosotros tenemos modalidades de ahorro y de servicios y competimos contra el presupuesto familiar en una época en donde la situación económica no es sencilla. Entonces, imagínese lo creativos que tenemos que ser para que cuando esa persona tenga que decidir, nos haga un espacio en su presupuesto familiar. Pero eso sinceramente lo vemos con muchísimo, no sé, nos obliga a ser muy creativos. Ahora, tal vez una calificación, don Luis Diego, ¿es ahora el sector de cooperativas de ahorro y crédito más competido que antes? Bueno, yo tengo 3 años de laborar en el sector cooperativo y aunque he trabajado 20 años en banca y estudiábamos el sector, no sé, es una pregunta, creo que no es sencilla de responder porque aunque hoy el sector es muy competido, si usted me dice, ¿ven oportunidades de negocio? Sinceramente vemos muchísimas oportunidades de negocio. Porque en nuestro caso, nuestro modelo históricamente era un modelo cerrado. Entonces, el tamaño y el crecimiento que venía logrando Copeande lo ha hecho en un modelo cerrado. Cuando toma la decisión de ir hacia los nuevos nichos de mercado, hacia los nuevos segmentos, ese es un panorama que nunca se había tenido. Entonces, hoy le puedo decir es bastante competitivo, pero como le señalaba anteriormente, sinceramente nosotros lo vemos con muchísimo optimismo. Nosotros tenemos 70,000 asociados. Nuestra expectativa en los próximos años es llegar a crecer en más de 100,000 asociados. Y de alguna manera, cuando uno habla del modelo de la cooperativa, yo a lo que aspiro, bueno, en este caso como gerente comercial, es a que esas personas se sientan identificadas con la propuesta que la cooperativa les ofrece. Y, Sergio, diariamente ese es nuestro trabajo, ver cómo hacemos para que esa oferta, esa propuesta se mantenga vigente. Y usted diría que, por ejemplo, entidades como precisamente Copeande han logrado colocarse a la par de esos grandes competidores tal vez que dominan o dominaron el mercado. Y la pregunta tiene un objetivo posterior y se lo planteo desde ya y es, bueno, entonces si la respuesta es afirmativa, que me sospecho que así sea, que así será, quiere decir que entonces no importa el tamaño, el sector cooperativo está como en capacidad de hacerlo. Sí, el tema del tamaño es un tema importante, porque a veces competimos contra organizaciones de un tamaño muy importante. Más sin embargo, con la disposición tecnológica, usted tiene definitivamente una oportunidad, porque no todo tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, en la red física. Usted usted lo puede equilibrar con el desarrollo de los canales digitales y del componente tecnológico. Yo le diría, Sergio, que en nuestro caso, nosotros hemos hecho una lectura muy importante de cuáles son las oportunidades, en cuáles nichos estamos viendo espacios y en esos espacios nosotros de alguna manera nos damos de tú a tú con las entidades más grandes. Y le pongo, o sea, para que no suene como algo como trillado, no sé, sin un fundamento, le pongo el ejemplo de la participación nuestra en la Expo. Nosotros apostamos por el tema hipotecario. Copeande y las cooperativas definitivamente tenemos
un para qué de nuestra existencia. Entonces, y es que tiene que ver con la razón de ser y de existir y de diferenciarnos. El tema hipotecario es un tema muy sensible en la economía de la sociedad. Es posiblemente la decisión financiera más importante de cualquier familia. Nosotros apostamos en diferentes dimensiones este año a tener una participación relevante a partir de diferentes estrategias que se establecieron con desarrolladoras, soluciones individuales. Y cuando uno analiza el desenvolvimiento de la cooperativa en las diferentes dimensiones, el mercadeo que se hizo, la disposición de los recursos, las condiciones de la propuesta de valor, los resultados que ya estamos recogiendo, yo le puedo decir, y se lo digo con total confianza, que sí, nosotros sí nos vemos compitiendo, viendo a los ojos a los principales competidores. Ok, y para ir terminando, ¿a dónde está, o más bien, a dónde quieren llevar la cooperativa? Y con esto doy pie a, bueno, cuál es la visión que tienen, ¿verdad? Tomando como contexto y tomando como información que ya nos dio, un mercado competido, una empresa, una cooperativa en transformación, un sector que no es sencillo, ¿verdad? Entonces, tomando esto como en consideración, ¿verdad? Que son como las piezas del ajedrez que complican la jugada, ¿a dónde quieren ustedes llegar? ¿Cuál es la visión que se plasmaron? O que se estableció. Sí, claro. Vamos a ver, Sergio, no hablamos de un reto que yo creo que enfrentamos todas las organizaciones, sin importar la industria, y es que cada vez la clientela es muy exigente, es poco paciente. Y uno lo ve porque a veces cuando comunicamos cosas o intentamos hacer cosas, a veces la gente agarra redes sociales y se manifiesta con mucha dureza. Entonces, yo le diría que más que un afán, sinceramente, de temas de cantidad, de tener una cantidad X de asociados o un volumen de saldos X, definitivamente nosotros quisiéramos lograr el tema de la satisfacción de nuestra clientela, o sea, de nuestra base asociativa. ¿Cómo hacer en estos tiempos para que la propuesta que Copeande tiene definida sea del agrado, satisfaga, digamos, de las expectativas que tiene la población? Entonces, por eso es que de alguna manera volvemos a los pilares que yo les reseñaba, porque para lograr eso se requiere una conjugación de los diferentes elementos para no perder vigencia. Yo sinceramente más que el elemento de la competencia, sinceramente Copeande está más enfocado en el tema de la satisfacción no solo del público actual, porque como les reseñaba, sino de los nuevos públicos. Ese nuevo público de alguna manera también tiene expectativas diferentes al público tradicional. Entonces nos encontramos con un reto hermosísimo. ¿Cómo lograr que la organización de alguna manera gestione de la mejor forma expectativas de su público tradicional y las expectativas de los públicos hacia los que vamos? Y de alguna manera ese reto es el que está plasmado en el plan estratégico. Qué interesante, porque incluso me imagino que alguno de ese público al que van probablemente va a ser su primera experiencia cooperativa, ¿verdad? Vea, en esto hay historias, de alguna manera hasta que se me eriza la piel, porque hay tantos casos de gente muy sencilla que tal vez ha tenido siempre la visión de que solamente en los bancos resuelve sus necesidades financieras. Y yo le diría que el sector cooperativa como un todo, y en este caso Copeande, de alguna manera todos aspiramos a ser como el brazo financiero de la persona o de la familia. Cuando ahora que veníamos de Expo, ahí tengo una anécdota reciente de una persona que era
es extranjera, tenía un tiempo de residir en el país. Yo creo que no es sencillo para un extranjero que le den un crédito a 30 años plazo y que pueda resolver su necesidad habitacional. Y cuando él contaba el testimonio, de alguna manera uno dice, bueno, para eso es que estamos. Entonces, vea que tiene que ver con la esencia del personal, porque el personal tiene que ser sensible, Sergio. O sea, si usted lo que tiene son máquinas, robots de solo tramitar y no tener esa sensibilidad, y de alguna manera quisiera también mencionar algo, a nosotros nos gusta reclutar como en el fútbol, pero no en el fútbol de ahora, en el fútbol de antes. Cuando usted ve de alguna manera el fenómeno del fútbol en Costa Rica actualmente, usted ve a los grandes equipos que nada más lo que hacen es como, ya este está formado de Cartago y lo trae por poner un ejemplo, pero perdieron esa esencia que había antes de ir a la comunidad, Limón, Guanacaste, ver el jugador en etapas tempranas, darle un seguimiento para traerlo. Nosotros también estamos obligados a hacer una labor así. Casi que le puedo dar un dato que me parece importante. El porcentaje de empleabilidad de Copeande, que en este tema de las agencias es de la misma zona, es superior al 90%. Entonces, vea que los impactos son de muchas formas. Hay un impacto social en la contratación del personal, es gente que conoce a la gente de la comunidad. Entonces, yo creo que el hecho de que nosotros no perdamos esa esencia, esa sensibilidad con los públicos, para mí, y por toda la tecnificación que viene, ese yo creo que va a ser un valor diferenciador a futuro. Muy bien, don Luis Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y por participar en este foro de temas de actualidad del sector cooperativo. Muchísimas gracias y pues esperamos tenerlo en otras oportunidades pronto. A ustedes las gracias, más bien. Estimada audiencia, lectores y seguidores del Financiero, muchas gracias por seguirnos en este evento. De nuevo agradecemos a nuestros patrocinadores Copecaja y Copeande y esperamos que pronto nos acompañen en más eventos del Financiero sobre temas de actualidad y que les sean de mucho provecho para sus decisiones. Muchas gracias.